complejo mayor histocompatibilidad. Y en todas las especies de los mamíferos tienen este grupo de genes que están muy ligados entre sí. Y cuando digo que son muy polimórficos es porque tienen diferentes formas. Poli de muchos, mórficos de muchas formas. Y fue descubierto por su implicación, sobre todo inicialmente en el rechazo o aceptación de trasplantes o injertos de tejidos u órganos. De ahí su nombre de complejo mayor de histocompatibilidad. Sin embargo, cuando se siguió estudiando y explorando la importancia del complejo mayor de histocompatibilidad, nos dimos cuenta que no solamente estaba implicado en la aceptación y rechazo de trasplantes, sino que estaba implicado también en lo que se llama presentación antigénica, que eso lo van a ver ustedes más adelante. Estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que ahorita lo vamos a abreviar como intervienen en modo central en el desarrollo de respuestas inmunes específicas, tanto la humoral como la celular. Entonces, para que ustedes vean, bueno, cada individuo de nosotros tenemos un complejo mayor de histocompatibilidad que nos hace únicos. Inclusive si somos familiares directos, hermanos, etcétera, etcétera, nuestro complejo mayor de histocompatibilidad es un poco diferente. ¿Me puedes hacer el favor de Miguel? De cerrar la puerta un poquito, Miguel? No la cierres toda, sino un poco más. Ok. Entonces, por eso es que yo coloco diferentes individuos aquí para que ustedes vean que independientemente de que, inclusive si vamos hermanos, si vamos muy cercanos, cada uno tenemos nuestro complejo mayor de compatibilidad diferente, y a veces entre hermanos no pueden hacerse ni donaciones de la opinión, porque su complejo es diferente. Entonces hay que buscar otra persona más cercana. Entonces, usted llega a que esto es como medio complejo, ¿no? Entonces, nada, yo le dije que estaba expresado en la membrana celular, ¿verdad? Que hay una parte que está dentro, que atraviesa la membrana celular, y una parte que está en la parte exterior. En la parte exterior. Yo voy a hablar de dos tipos, aunque hay otros que no nos interesan en este momento para la clase que estamos hoy impartiendo. Hay lo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Esos son los que más vamos a encontrar. Normalmente van a haber unas células que se llaman células profesionales presentadoras de antígenos, que su abreviación es APC. ¿Okay? Eso es en inglés. Entonces, para que ustedes vean que ellas en este asunto, en este asuntito que he tenido, que yo coloco estas flechitas, es donde ellos van a presentar parte de ese inmunógeno, de ese antígeno. ¿Qué creen ustedes que presentan aquí? De todo lo que hablamos en la clase anterior. Si yo tengo una molécula muy compleja, yo lo que voy a presentar ahí, voy a presentar toda la molécula. Porque aquí lo que aquí entra solamente una secuencia muy corta. ¿Se recuerda que yo había colocado un círculo y le dije no toda la molécula es importante, sino ciertas partes de la molécula son las que son importantes y esas son las que yo voy a presentar aquí? Los epítopes. Epítopes o epítopes. No voy a presentar toda la molécula, sino una fraccioncita de ellos. Aquí en este bolsillito que está aquí, en este bolsito. Entonces, esta molécula juega un papel esencial en el reconocimiento de los antígenos por los linfocitos T, tanto por los linfocitos cooperadores, que ustedes lo van a ver en inglés como TH, de helper, de ayudadores, y los linfocitos T citotóxico o TC. O sea, entonces, estos son los principales linfocitos que normalmente funcionan aquí, aunque hay una lista cada día más grande, pero no hay idea. Y cada individuo tiene una combinación particular de este complejo, por lo que la capacidad de la respuesta frente al patógeno, es decir, si uno es más susceptible o menos susceptible a una infección, a una enfermedad, va a variar de un individuo a otro. También está implicado el fenómeno de autoinmunidad
Bueno, como yo le dije, esto está ligado a nuestras cargas genéticas. Por eso ustedes decían, bueno, porque ciertas personas se infectaban con COVID y otras personas no se infectaban con COVID. Bueno, porque posiblemente procesaban el antígeno de forma diferente. O si se infectaban con el COVID eran asintomáticos. Entonces, bueno, parte de eso hay que estudiarlo acá. Solamente para que lo vean desde el punto de vista de, ya lo estoy mirando desde arriba, vean que esto es lo que ellos van a presentar. Este es solamente esta pequeña secuencia, este es clase 1 y este es clase 2. Yo solamente voy a presentar los epítopes más importantes. Lo demás de la molécula no lo voy a presentar. Y bueno, cuando queremos ver dónde están ubicados clase 1 y clase 2, los linfocitos T presentan clase 1 y menos clase 2. Los linfocitos B presentan por igual clase 1 y clase 2. La célula dendrítica clase 1 y clase 2. Los macrófagos clase 1 y clase 2. Y así sucesivamente. Y si nos vamos a alguno que no presente nada, bueno, los eritrocitos no presentan nada. Porque habíamos dicho que los eritrocitos lo que son paquetes de hemoglobina, no es nada, no es eso. Importante es la diferencia entre linfocitos B y linfocitos T. Por eso puede ser una pregunta de examen. Los linfocitos B son células presentadoras de antígenos, porque todo lo que presente HLA clase 2 quiere decir que son células que presentan antígenos de forma regular y antígenos exógenos, o sea, los que entran por otra vía, no los internos. Porque el resto de las células expresan los propios antígenos. Un hepatocito o una célula del páncreas o una célula alveolar presentan antígenos de ellos. Pero como el sistema no reconoce que es de ellos, no hago nada. Pero si yo presento en este clase 2 o en este clase 1 un antígeno que es de acá, ahí se dispara la respuesta inmunológica. Vean que los hepatocitos presentan clase 1, pero no presentan clase 2. Sin embargo, si un hepatocito se ve infectado por un tipo de hepatitis A, B, C o cualquiera de estas hepatitis, va a presentar en esa clase 1 algunos pedacitos de o algunos epítopes de el virus. Y va a atacar a esa célula infectada porque la va a reconocer como infectada. Si en algún momento no entienden, me interrumpen y lo vuelvo a explicar. Claro, porque la idea es que ustedes se lleven el conocimiento. Y para que una proteína sea reconocida por un linfocito T, debe ser degradada en péptidos pequeños, ya vieron, que luego tienen que formar complejos con las moléculas que sea clase 1 o clase 2. Y en esta formación de proteínas en péptidos asociados al complejo mayor de histocompatibilidad, que eso se lo puse en español, es denominado lo que se llama procesamiento antigénico. Ideal de procesamiento antigénico como la digestión. Si alguien ahorita se come una torta de chocolate con cualquier otra cosa, no es que eso va a mandar la torta de chocolate completa al organismo. Se va a procesar en el sistema digestivo y usted va a sufrir una serie de procesos hasta que finalmente se van a absorber glucosa, lípidos, etcétera, etcétera. Igualito como en el sistema inmunológico. Las proteínas son degradadas a péptidos y después yo las voy a unir al complejo mayor de histocompatibilidad y este proceso de degradación de las proteínas se va a llamar procesamiento antigénico. Y este antígeno procesado es presentado junto a esta molécula ya sea clase 1 o ya sea clase 2 y está determinado por el lugar por donde entra la célula. Por lo tanto, podemos distinguir entre los antígenos que entran por vía endógena, o sea, lo que nosotros mismos producimos todos los días, o un antígeno exógeno como el caso de una bacteria. Porque estamos hablando de una bacteria, estamos hablando de antígeno exógeno. Entonces,
hacer todo esto, sino para que ustedes vean que el procesamiento depende por dónde entre, y dependiendo de por dónde entre, yo lo voy a expresar en clase 2, ¿verdad? O lo puedo presentar en clase 1. Eso depende del lugar por donde entre. Entonces, los virus son exógenos y por lo tanto van a ser degradados y van a ser presentados en clase 2. Pero si entra un hepatocito y el hepatocito tiene clase 1, ¿en dónde lo va a presentar? En clase 1. ¿Okay? Y lo que le está diciendo al sistema, mira, este hepatocito está infectado. Entonces, para eso le digo por dónde entra. Bueno, es una proteína interna. Hay un sistema que se encarga de procesar estas proteínas, así como en el sistema digestivo. Esto se llama proteosoma. En este proteosoma esta proteína es degradada en diferentes partes y yo la voy a presentar en clase 1 en el caso de una célula como el hepatocito, ejemplo. Estoy poniendo ejemplos porque eso es más complejo. Si entra por vía exógena, o sea, una bacteria o cualquier otro microorganismo, lo proceso igualito, pero lo voy a combinar con clase 2. Y se lo voy a presentar a un linfocito cooperador que nosotros lo denominamos CD4 positivo. En el caso de clase 1, perdón, lo presentamos a los linfocitos citotóxicos que son CD8 positivos. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque con los pacientes VIH siempre estamos midiendo la subpoblación de linfocitos CD4 positivos. A medida que va cayendo, el paciente está inmunológicamente peor, ¿no? Desde el punto de vista inmunológico. Y bueno, esta es la segunda presentadora de antígeno, este es el antígeno y aquí solo presento el linfocito. Claro, me lo voy a presentar completo, le voy a mandar un pedacito, pero eso es lo que le voy a presentar. Entonces estas son células profesionales, y se llaman profesionales porque ese es su trabajo. ¿Okay? Vamos a ver si me permite. Y eso es lo que hace exactamente lo voy a repetir. Okay. Esto es una célula dendrítica, pero puede ser un linfocito B. No se olviden que los linfocitos B son células presentadoras de antígenos profesionales. Ya se lo he repetido veces, o sea que tengan en cuenta. Y vean, esto es un virus, esto es una célula dendrítica y esto es lo que hace. Lo degrada, lo fragmenta y lo presenta al linfocito T. Y ahí arranca todos los respectivos. Entonces volvemos a la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, y esto ya lo habíamos comentado, y habíamos dicho que la inmunidad innata no tiene memoria y la inmunidad adaptativa sí tiene memoria. Esto es clave para las vacunas. Pero ¿quién conecta esta con esta? ¿Qué células? Ya le hemos dicho a eso, o por lo menos yo le he dicho. Sí, porque esto lo tenemos en el disco duro. O sea, esto está en el disco duro de todos nosotros. Todo el mundo tenemos todo esto. Cada quien de su forma, pero lo tenemos. Pero esta que está aquí es específica. Es más, va dirigido al blanco. Es como si vas a lanzar un dron contra algo que va dirigido contra un punto en particular. O sea, la que le estoy diciendo no es una cosa que no me haya dicho, eso lo digo. Las células profesionales presentadoras de antígenos son las que unen una con la otra. Esta
Entonces, esta que están aquí van a presentar acá y aquí comienza toda esta respuesta que tienen. Sea macrófago, sea dendrítica, sea las linfocitos B, etcétera, células epiteliales, etcétera, son los que van a conectar una con la otra. Entonces, ese sería como nuestro dron, ¿no? Como estamos hablando de drones ahorita y lanzan drones todos los días, pues, entonces, esta célula que está aquí, que ustedes la conocen, que está en la piel, que es una célula dendrítica, ¿cuál es el nombre de esa célula? Pasaron por histología. Es una célula presentadora de antígeno, es un macrófago modificado, está en la piel. La célula de Langerhans son un macrófago modificado. Ella detecta patrones moleculares asociados a patógenos, se activan y migran y van a dónde? Al ganglio más cercano. Y ahí pasan información a las células que están en este sitio y activan un linfocito T que estaba en reposo, eso se llama naïf. Naïf se traduce en dos formas, virgen o que estaba en reposo. La traducción como una palabra, que no es una palabra inglesa. Este linfocito estaba en reposo y se activa. Y ahí arranca la respuesta. Para que ustedes vean todo lo complejo que es esto, bueno, ya tenemos los patrones moleculares asociados a patógenos. Esta es la célula dendrítica, porque es un ejemplo, pero puede ser un macrófago, puede ser un linfocito, etc. Hay citoquinas proinflamatorias que se van a aparecer. Y él va a presentar en el contexto de clase 2, complejo mayor histopatología, clase 2, le va a presentar un péptido de este patógeno al linfocito B que está en reposo y él se va a activar. O sea, que esto es un proceso, ¿no? Claro, esto es cuestión, esto es muy rápido, o sea, no es que va a tardar no sé, bastante rápido. Solamente le quise poner TH1 y TH2, o sea, le puse CD4 y CD8, ¿por qué? Porque ellos a su vez se clasifican en diferentes subgrupos celulares, cosa que no me interesa que se las aprendan. Eso para que sepan que existe, que cada día hemos descubierto más tipos de linfocitos T, están los reguladores, están los TH1, están los TH2, están los TH17, y lo único que va a diferenciar un tipo de linfocito de otro linfocito es lo que está aquí al lado. La citosina que produce cada uno de ellos. Entonces este produce, este por lo menos produce y interleucina 10. ¿Dónde está interleucina 10 en el resto? En ninguno. Entonces, la inmunidad celular activa está por los linfocitos cooperadores, los cuales desempeñan papeles esenciales en la inmunidad celular. Van a determinar la especificidad de la respuesta inmune y antígenos epítopos son los que van a ser reconocidos. No todos los epítopos son reconocidos, sino algunos son más importantes que otros. Intervienen en la selección de mecanismos efectores destinados a eliminar al agente patógeno, en este caso, como estamos hablando de microbiología, a bacterias. Ayudan a la proliferación de células efectoras adecuadas y mejoran las funciones de fagocitosis y otras células efectoras, que lo vimos en un video la semana pasada, la fagocitosis. Esto es lo mismo para que ustedes lo vean, ¿no? Pero aquí estoy colocando una célula diferente, un linfocito B, y ese linfocito B se va a activar, se va a convertir en célula plasmática y esa es la que va a producir anticuerpos. Los anticuerpos serían, si tú no quieres tener una lucha cuerpo a cuerpo, como hacen ahorita en ciertos lugares del mundo, que están matando cuerpo a cuerpo, no tienen que matar a cuerpo a cuerpo, lanzan un dron y listo. Los anticuerpos serían los drones, porque viajan a través de todo el cuerpo y buscan el lugar donde tienen que atacar y ahí se quedan. Y lo lanzaste en un lugar muy lejano, puede ser 1300 kilómetros lejos o 2000 kilómetros muy alejado.
Entonces la principal inmunoglobulina es la G, G de gato. Pero queda algo, la memoria. Eso es clave. Eso bien que la memoria es clave para cuando terminemos la última clase, que es la de vacunas. Entonces los anticuerpos pertenecen a un grupo que se llama gamma globulinas o inmunoglobulinas. Está constituida por 4 cadenas polipeptídicas que van a estar unidas por proteína y sulfuro. 2 se llaman pesadas y los otros 2 se llaman ligeras. Y cada una de las cadenas ligeras y pesadas, que lo vamos a ver con detalle, incluye una región que es variable, cuya secuencia de aminoácidos está estudiada para cada anticuerpo, y una región que es constante, con la secuencia de todos los anticuerpos casi igual. Y esta sería entonces cadena pesada, cadena pesada. Y esta que está aquí sería la cadena ligera, ¿verdad? Y esto aquí tiene múltiples combinaciones, pero múltiples, millones de combinaciones. Esa cantidad de combinaciones le permite unirse a cualquier cantidad de patógenos. Y es ser específica para ese patógeno particular. Si yo tengo un anticuerpo que va dirigido contra el virus de sarampión, es contra el virus de sarampión, no va dirigido contra el virus de la hepatitis. Tan simple como eso, por eso que es específico. ¿Ok? Y aquí está los puentes de sulfuro que no lo ven aquí. Estas son todas las clases de inmunoglobulina que tenemos en el organismo. La que tenemos más abundante es la G. La G tiene a su vez varios subtipos, pero la más importante de todas es la G. No me interesa que se aprendan todos los subtipos. La inmunoglobulina G es la que más abundante hay. Tenemos la M, tenemos la A y la A secretora que encontramos a veces en la saliva. Y en los pacientes que tienen enfermedades parasitarias o tienen enfermedades alérgicas, a la que se le lleva es la inmunoglobulina E. Cualquiera que sea alérgico aquí, se utiliza la determinación de la inmunoglobulina E. Entonces, en el ser humano existen estas inmunoglobulinas, la G, la A, la M, la D, la E, que van a diferir o se diferencian en el tamaño, la carga eléctrica y su composición de aminoácidos y azúcar. Y como ya les dije, la G es la más importante de todas, porque representa el 80% del total de la inmunoglobulina. Entonces, puede atacar cualquier tipo de patógeno, por ejemplo, virus, bacterias, hongos, puede bloquear toxinas, y hay 4 subtipos que ya lo mencionamos. Después está la A, que representa entre el 15 al 20%. Se puede encontrar en sangre, pero también se puede encontrar en las secreciones. Actúa contra patógenos que contactan con la superficie tumoral, sobre todo con los parásitos, y existen 2 formas. Está la N, que es la inmunoglobulina que se puede detectar el tipo de sangre, ABO, de una persona, y en algunas enfermedades infecciosas lo utilizamos como diagnóstico de enfermedad reciente. La primera inmunoglobulina que se eleva cuando tenemos una infección reciente es la inmunoglobulina N. Por eso es cuando ustedes le hacen cuando nos hacían pruebas de COVID, nos pedían IgM y IgG. Si tú le pides a alguien a la dengue, le piden IgM e IgG. Si la IgM está elevada, quiere decir que la infección ha sido reciente. O que eso no es un dogma para todos. Es como que una forma de decirlo, pero no todos se comportan igual, pero la mayoría sí se comporta así. Lo primero que se nos va a llevar la IgM. La IgD constituye el 1% y es una inmunoglobulina. Y finalmente tenemos la E, que se encuentra apenas en concentraciones muy bajas y solamente la vamos a ver en reacciones de hipersensibilidad, o sea, de personas alérgicas y de personas con parasitosis. Así que si ustedes le encuentran a un paciente, ustedes tienen un paciente que le llega la inmunoglobulina E alta, tienen que descartar 2 cosas: que no tenga parásito o que sea alérgico. Entonces aquí tenemos la unión antígeno-anticuerpo, que ya dije que es específica, reconoce según un determinado antígeno
antígeno, y esta unión se va a realizar por puentes intermoleculares entre el antígeno y la zona del anticuerpo, y da lugar a lo que yo le he hablado a ustedes del modelo llave cerrado. Son específicos. Y esto es lo que ocurre normalmente en una infección, ¿no? En este momento nos infectamos y el paciente se infectó en este momento, tiene el periodo de incubación en el que no tiene nada, comienzan los síntomas. Lo primero que se eleva es la proteína C reactiva, que es una proteína que se produce en el hígado, y la primera que se eleva, que ustedes pueden ver aquí en las 3 semanas, es la M. Y después se eleva la G. Depende del tipo de enfermedad, porque ya tienen que saber interpretar esto. Porque alguien que te dice, ay, tengo la IgG elevada de sarampión. Señora, ¿le dio sarampión cuando estaba pequeño? Sí, la va a tener toda su vida elevada. ¿Ok? Le dio rubiola, sí, le dio rubiola. Toda su vida va a tener la IgG elevada contra la rubiola. Entonces, bueno, tenemos una fase de reconocimiento, una fase de activación, una fase efectora, donde vamos a eliminar, ya sea a través de anticuerpos o a través de la inmunidad celular. Vamos de nuevo a entrar en un estado de equilibrio, de homeostasis, y después va a quedar la memoria inmunológica. Entonces, estos son los pasos por la fase de la respuesta inmunitaria adaptativa. Reconocimiento, activación, la fase efectora, donde ya vamos a eliminar al germen o a la bacteria, ya sea a través de anticuerpos o ya sea a través de la inmunidad celular. Vamos a entrar en una fase de equilibrio y después van a quedar las células memorias allí pendientes. Y bueno, hay unos linfocitos que se llaman citotóxicos. Ellos no producen anticuerpos, ellos no actúan con drogas, ellos actúan mucho cuerpo a cuerpo. Y se encargan de destruir las células infectadas por microorganismos como bacterias o virus. O también las células neoplásicas, las células tumorales. Todos los días estamos produciendo células tumorales y bueno, pues estas células citotóxicas se encargan de reconocer las células tumorales y las van a destruir. ¿Okay? Entonces es específica, ojo, esto es importante, es específica. Es llevada a cabo por los linfocitos CTL, se llaman linfocitos citotóxicos o citolíticos. Están restringidos en complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y poseen un marcador CD8. Como molécula con receptores, están la CD4 y otros están restringidas en clase 2. Y esto es lo que ocurriría normalmente si lo quisieran ver, ¿no? La célula atacada por un linfocito y ha tenido la destrucción. Esta citotoxicidad peleada por células directas también lo pueden hacer las células naturales NK, que no necesitan mayor reconocimiento, sino que determinan que la célula está infectada y bueno, ya automáticamente sin mucho, con algunos receptores, puede actuar y la destruir. Y hay una citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Y esta es clave. Si yo tengo una bacteria, tengo un virus o tengo cualquier patógeno que está recubierto de anticuerpos, hay anticuerpos que se le unieron, ¿verdad? Van a haber células que lo van a reconocer y la van a eliminar. Y esta es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos es cuando está recubierta de anticuerpos y bueno, las células NK, leucocitos, etc. actúan con estos anticuerpos y van a eliminar. El papel más importante es eliminar las células que están infectadas por virus o células tumorales. Y estos linfocitos citotóxicos de reposo, al activarse apropiadamente, terminan diferenciándose en los llamados linfocitos citolíticos, que son receptores de inmunidad celular específica. El 90% de los linfocitos CD8 positivos están restringidos por el complejo propio, por nuestro complejo que tenemos en casi todas nuestras células, que es el MHC clase 1. Y aquí también unos cuantos revelaron en el examen pasado. Nosotros empezamos más el MHC clase 1 que más MHC clase 2, porque la MHC clase
realizado por las células presentadoras de antígeno en la mayoría de los casos. Son capaces de reconocer la mayoría de las células nucleadas, pero existe un porcentaje pequeño que son CD4 positivos y que pueden estar restringidos clase 2. Sin embargo, esto es lo que me interesa a mí que se yo. Que el 90% de los linfocitos CD8 positivos, que son citolíticos, están restringidos por el MHC1, que es propio, que es el que nosotros nos mete aquí. Entonces tenemos una fase efectora, ¿verdad? De forma un conjugado entre las células citolíticas y las células blanco, forma conjugado. Va a haber un golpe letal, porque van a producir una serie de enzimas que se llaman enzimas hiperfoninas, que son estas que están aquí, y las enzimas hiperfoninas. Él se va a separar y va a haber destrucción de la célula blanca. Esta es la fase efectora, en ese orden. Y estas enzimas hiperfoninas entonces son gránulos tóxicos que también lo pueden tener las células NK, y estas perforinas forman un poro en la membrana celular, y este poro permite que las enzimas entren en la célula infectada humana. Y las enzimas son semiproteasas que procesan las proteínas en el interior celular, bloqueando la producción de proteínas virales y finalmente provocando la muerte celular programada de la célula blanco o la célula diana. Esto es lo que ocurre normalmente si lo vemos en histología. Célula tumoral, linfocito citotóxico, citolítico, se unen, secretan perforinas y granzimas y la destruyen. Hasta ahí llegó el cuento de la pobre célula infectada. O de una célula neoplásica también. Puede ser una célula cancerígena. ¿Por qué ve de nuevo? ¿No? Vamos a ver si. Okay. El linfocito es el rosadito que está ahí. Y la célula. Y se retira y se va a buscar otra que tiene que estar. Entonces, reconocimiento del antígeno, activación linfocítica, expansión clonal, quiere decir que se van a multiplicar ese número de linfocitos de efectores, hay una multiplicación, y también los linfocitos TCD8, y activación de macrófagos, los linfocitos B y otras células, entonces por esta vía, y por los CD8, muerte de células dianas infectadas y activación de los macrófagos. Entonces eso es lo que tenía para hoy. Se lo doy poquito a poco porque esta es su primera interacción con la inmunología. Ustedes después la van a ver en fisiología y después la van a ver de nuevo conmigo en cuarto año. Pero ahí vamos a hablar de enfermedades y otras cosas diferentes. Pero esto tienen que entenderlo porque, bueno, lamentablemente para ustedes, no para mí, la inmunología es transversal. Y el que quiera hacer cirujano plástico, dermatólogo, o quiera ser traumatólogo, o cualquier otra especialidad, va a tener que ver inmunología.